y la de agroindustria, y además preside la Cámara Argentina de Agroexplotación, que está buscando una ley de exportación sustentable durante 10 años. Muy buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por estar en la repregunta. Buenas noches, Luciana, ¿cómo estás? Bueno, la primera cuestión aquí es, ¿estuvo usted presente en ese lanzamiento de las medidas, en el anuncio público junto al ministro Martín Guzmán, entre otras figuras del empresariado, una ley sustentable que dure 10 años? ¿Qué relación tiene ese proyecto que ustedes están acercando al Poder Ejecutivo con las medidas que se escucharon ayer? La verdad que te escuchaba atentamente tu análisis de situación y de diagnóstico y creo que coincido plenamente que entramos en la etapa de las definiciones y las decisiones. Me parece que la crisis económica y social que atraviesa la Argentina es muy profunda y no amerita mayores tiempos de dilaciones en la toma de decisión. Nosotros en el Consejo Industrial, que como bien sabés conformamos 53 cámaras y entidades agroindustriales de todo el país, a nivel federal, tenemos un compromiso que es generar nueva riqueza en Argentina, que es el grave problema que tenemos. Y para eso tenemos que tener condiciones de inversión, condiciones de generar empleo, de apostar por el futuro de la Argentina a través de la agroindustria, industrializando el agro. Y para eso necesitamos tener una ley, porque es la única manera que haya previsibilidad. Los cambios en las políticas económicas son altísimos, la volatilidad es enorme y la incertidumbre es la compañera de definición de cualquier tipo de inversión. En ese sentido, buscamos Gustavo, una ley. entre esa previsión hacia el futuro sostenida que puede dar una ley a 10 años y las medidas que se tomaron ayer de bajar las retenciones en 3 puntos, que al final no se concretó en el boletín oficial y hoy entonces nadie salió a liquidar cosecha. ¿Qué consistencia ven ustedes? La verdad que no tenemos que tratar de ver la película más amplia que lo sucedido ayer. Creo que lo sucedido ayer es el reflejo de una situación coyuntural del gobierno muy delicada que busca determinadas acciones concretas de corto plazo y de efectos de corto plazo, pero sí el compromiso de ellos de convocarnos al 14 de octubre a trabajar en estas medidas a largo plazo. Es la única manera que tenemos de seguir de salir de esta situación coyuntural tan difícil y tan compleja que estamos atravesando. Por eso te diría, Luciana, que veamos la convocatoria a nosotros de ayer como un inicio de un camino de diálogo que históricamente estaba bastante difícil de implementar. Gustavo, estoy leyendo entre líneas, quiere decir que de alguna manera no está de acuerdo con estas medidas por parciales y por demasiado acotadas. Se lo hemos planteado al ministro Guzmán, al ministro Culfas, la necesidad de tener un plan, un programa de reactivación agroindustrial federal y exportadora, porque la necesidad de la Argentina hoy de ingreso de divisas, de tener dólares, porque tenemos muchísima más demanda de la baja oferta que tenemos, y por eso los problemas de reserva, solo se resuelven con capacidad exportadora. No hay mecanismo de financiamiento en los próximos años, más allá de la negociación exitosa que puede tener el gobierno con el Fondo Monetario. Y el agro es el único que tiene capacidad de generar divisas, pero además genera empleo. Y esas son las dos variables que tenemos que trabajar y yo visualizo a esta reunión y esta convocatoria como el inicio de ese camino. ¿Qué medida concreta del gobierno, más allá de las anunciadas ayer, hace pensar que están considerando al agro como una política de Estado empresarial que le puede dar el tono a la matriz productiva de la Argentina? Antes de estos anuncios que nos convocaron para escucharlos, tuvimos una reunión con el Gabinete Económico hace 10 días atrás, en pleno, como Consejo Agroindustrial, donde debatimos todas las medidas y ellos aceptaron entrar a conversar y ya hemos recibido una serie de respuestas e intercambio, y el ministro Guzmán personalmente ayer nos planteó que él va a liderar ahora esta convocatoria y este análisis para definir estas medidas de reactivación de la inversión agroindustrial en todo el país. Ahora, el dólar al que se liquidan las cosechas en el agro es muy desventajoso. ¿Cómo puede incentivarse la poner dólares en el mercado por parte de los productores y los agroexportadores con ese tipo de distorsiones en el valor del dólar? Sí, lo primero que hay que aclarar, Luciana, es que el dueño de la producción siempre son los productores, justamente, y nosotros los exportadores buscamos todos los días tratar de comprarle a los productores todo lo que podamos para cargar en los puertos que tenemos y cumplir los programas de exportación y abastecer más de 100 mercados. Por lo tanto, hay que bajarle la carga tributaria a los productores.
Los productores reaccionan rápidamente, no se llevan el dinero a un paraíso fiscal. Lo Pero 3 invierten en puntos su lugar porcentuales de las con más retenciones concesión. alcanza para eso. ¿Qué es No, bajar? es insuficiente. ¿Qué sería? Es una medida insuficiente, se lo Bien. hemos planteado. Hay que tener una propuesta. Nosotros le hemos planteado llegar a un nivel de retención de la soja del 25 para la próxima campaña y de ahí empezar a bajar para llegar a 0 en 10 años. Entendemos la necesidad tributaria, pero hay que ampliar la base imponible. Y el agro lo ha demostrado. Fíjate lo que pasó en el 2016 con lo que se creció en materia de trigo y de maíz, y lo mismo podemos hacer en el caso de la soja, que es el principal cultivo y el complejo agroindustrial que representa el 40% del total de las exportaciones argentinas. Gustavo, el gobierno está asesorado, entre otras personas, por un economista muy respetado que es Daniel Heyman, bueno, que es un hombre clave para explicar la idea de la restricción externa y la falta de dólares y la necesidad de exportar. Ahora, exportar y que vengan divisas a la Argentina puede ser también una especie de urgencia de la política ante un nuevo año electoral. ¿Qué relación va a haber entre esas divisas que ingresan, las retenciones que se aplican a las exportaciones y que eso redunde en cambios de rumbo sustentables e interesantes en la Argentina? Me parece, Luciana, que estamos en un punto crítico de decisión de parte del gobierno y las necesidades son evidentes y están sobre la mesa. Las exportaciones es el único mecanismo de ingreso de divisas genuino de los próximos años. Es cierto que hay restricciones fiscales muy serias y también una negociación pendiente con el Fondo Monetario. Me parece que el gobierno tiene que buscar equilibrio, pero nosotros estamos para promover exportaciones e inversiones y por eso necesitamos articular con el Gabinete Económico rápidamente decisiones y queremos que antes de diciembre se trate el proyecto de ley en el Congreso. Gustavo, tenemos la noticia, bueno, de que Donald Trump ha sido internado. ¿Cómo desestabiliza el mercado del agro en el mundo una noticia como esta, ¿no? Porque Argentina va sumando problemas a un gobierno que dejó problemas el año pasado, una gestión actual que no logra encontrar un rumbo, una pandemia y ahora alguna cierta inestabilidad política que llega desde Estados Unidos. ¿Cómo impacta esto, por ejemplo, en el precio de la soja y de los derivados? Sí, efectivamente. Hoy el precio de la soja tiene mucho componente geopolítico. Cada vez que Trump se levanta malhumorado, está tomando un café que no le gustó y tuitea algo, perdemos millones de dólares o algún mercado se cierra. Porque está en una guerra con China. China es la gran locomotora del mundo que compra soja y otros alimentos y Estados Unidos compite contra la Argentina para alimentar a China y al sudeste asiático. Y Trump siempre prefiere que Estados Unidos desplace a todos los países, entre ellos a la Argentina, y por lo tanto en esta guerra cada movimiento que hace el mercado de los commodities sufre las consecuencias. Claro. Así que la internación de Trump seguramente va a tener efectos depresivos en los precios internacionales. ¿Cómo ve el acercamiento cada vez más estrecho de la gestión actual a China y a las posibilidades comerciales que China ofrece? Bueno, China ha decidido hace muchos años, más allá de una década, que Argentina y Brasil seamos socios estratégicos. Hay solo 2 países en América Latina con esa condición de socio estratégico. Esto significa que el gobierno chino nunca te va a abandonar. Pero a cambio de eso hay que firmar una serie de condiciones para que no te abandone. Entre ellas ser parte de la Ruta a la Seda, que es básicamente aceptar las condiciones del desarrollo tecnológico chino, de formar parte de la alianza estratégica con China, a cambio de inversiones en infraestructura, en tecnología. Me parece que muchos países lo han hecho, pero también han buscado relacionamientos con el otro poder, no solo con Estados Unidos, sino con Europa. Y me parece que Argentina tiene que tener la habilidad necesaria para poner varios huevos en distintas canastas y no solamente depender de un solo país. Esta última pregunta, ¿cuán creíble es para el campo, para el agro, el acercamiento, el interés renovado que tiene ahora la vicepresidenta Cristina Kirchner en relación al negocio agroexportador? La verdad que la reunión que tuvimos fue muy cordial, muy receptiva y compartió todos los conceptos que le planteamos y fue muy contundente en afirmar que iba a apoyar el proyecto de ley. Y de esa manera, sinceramente, yo confío en su palabra que nos dio en esa reunión y vamos a esperar cuando llegue al Senado su actitud y su comportamiento en cuanto al apoyo que nos brindó anticipadamente.
Muchísimas gracias, Gustavo Diegoras, por estas precisiones en torno, bueno, al agro y cómo ha sido impactado y de alguna manera otra vez exigido en este contexto particular de la Argentina por las medidas económicas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Luciana, hasta luego. Bueno, Argentina acorralada.